Continuamos en Salud para Todo y para poder desarrollar nuestro tema del día, estamos hablando de las adicciones a las drogas, tenemos una especialista invitada, ella es la doctora Patricia Moreno Santos. Vamos a conocer su perfil. Bueno, está clarísimo. Doctora, bienvenida a nuestro programa Salud para Todo. Y quiero complementar este perfil porque de verdad tienes una hoja de vida increíble y pues la verdad es importante que las personas tengan la oportunidad de conocer un poquito pues la cantidad de asesoría que podrían recibir en esta tarde. Estamos hablando con la doctora Patricia Moreno Santos. Ella tiene una maestría en prevención de tratamiento de las conductas adictivas de la Universidad de Valencia en España. También es autora del libro Jóvenes sin drogas, padres con reglas, guía para padres, docentes y orientadores en la prevención de la drogadicción. Por eso decía que de esta manera podemos recibir muchísimos consejos. Psicóloga egresada de la Konrad Lorenz Fundación Universitaria y directora de la Fundación Americana de Adicciones. Bienvenida a nuestro programa, qué gusto tenerte hoy. Muchas gracias. Para todos los padres, bienvenidos para trabajar hoy fuertemente con nosotros. Así tiene que ser y me gusta mucho este tema porque de verdad que es una problemática que se está viendo más fuerte en los jóvenes, pero creo que todas las personas tienen que ver con esto. Si hablamos de las adicciones a las drogas, ¿cómo está el consumo en nuestro país y en el mundo en general? Bueno, desafortunadamente las cifras, sí, nos dicen que son muy malas noticias. El consumo mundial nos arrojan apenas, la semana pasada salió el último informe de las Naciones Unidas donde decía que 25 millones de personas consumen drogas. De estas 30.000 personas tienen una adicción o un abuso dependiente a una sustancia. Desafortunadamente en Colombia pues las cosas no tienen un mejor panorama y también es muy preocupante la situación. Nosotros estamos en el ranking del primer lugar para consumo de alcohol en menores de edad, punteando de igual manera como Argentina. Estamos en el mismo lugar que Argentina, pero démonos cuenta que estamos hablando de menores de edad y estamos en el número 1. Entonces, ¿cómo es la situación de preocupante que tenemos? Es grave. Es grave. Los riesgos son muy altos y de hecho me preguntaba precisamente lo siguiente: en diferentes países se les da cierto manejo, en algunos lugares donde ya tienen como la autorización para aportar cierto porcentaje. Sí. Todo tiene como un gobierno diferente. Si hablamos de nuestro país, ¿hay alguna intervención de aquellos representantes? O sea, ¿se está teniendo en cuenta esta situación de pronto como para hacer algo? Bueno, te puedo decir que sí, pero no. ¿Qué pasa? Si nosotros miramos los planes de gobierno de nuestros gobernantes, sí, en todos los planes de gobierno sale intervención en adicciones, pero desafortunadamente lo que se entiende en intervención o apoyo en adicciones es un centro de internamiento. Donde estamos trabajando ya de una vez la enfermedad, interviniendo la enfermedad y no previniéndola. Tan es así que el 95% de los recursos para atacar esta problemática van dirigidos a la oferta de la droga, ¿no? Y solo el 5% lo están dejando para la mitigación o la prevención de la demanda, lo cual significa, esto de pronto una forma más práctica, es que le están metiendo todos los recursos a combatir los cultivos, las grandes mafias, los narcotraficantes, el menudeo, pero la prevención, ¿dónde queda? ¿Cierto? Yo entiendo que los gobernantes tienen que mirar cifras, pero para que miremos cifras debemos empezar con la prevención temprana, prevención desde la casa, entrenando a los padres, entrenando a los jóvenes. Entonces, desafortunadamente, y de hecho hay un decreto, hay una ley, la ley 1566, sí, en su artículo 2 y su artículo 6, donde dice que los entes territoriales tienen la obligatoriedad de destinar recursos dependiendo de muchos factores territoriales para poder hacer programas
de intervención. Y si me preguntas si eso pasa, es muy complejo porque van, hacen una capacitación, un taller y ya con eso quedamos, mire, Pero, esto claro, fue lo que hicimos. Y no un entrenamiento paulatino de lo que debe de ser la salud mental y habilidades para la vida para los chicos y los padres de familia que en últimas no saben qué hacer. Entonces, total. es muy preocupante porque está en el papel, pero ¿cuánto en sí le estamos haciendo? ¿Cómo debería ser? 50-50, 50 para la oferta y 50 para la demanda, es decir, prevención y también mitigación. De acuerdo, Doc, y acabas de decir algo muy importante y es precisamente la falta de información, porque muchas personas buscan ayuda o buscan esta orientación cuando el joven o la persona ya está de cabeza, ahogado en la situación, en este caso en las drogas, y no buscan ayuda de pronto antes, es decir, mi hijo puede estar relacionado con este tipo de personas en la universidad, en el colegio, porque es que hablamos también a temprana edad. Si mencionamos en estos momentos el colegio, ¿cuál es la edad promedio donde empiezan el inicio, pues, de las drogas? Fue redundante, el inicio de las drogas. Sí. Bueno, en un tiempo, 2 años atrás, 3 años, estábamos hablando que la edad promedio era 14, 17 años, ¿no? Hoy en día las cifras nos indican que estamos hablando de niños de 10 años, de hecho menor, de 9 años. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos en salud mental puntualmente? Porque nuestros niños cada vez en edades más tempranas están entrando a consumir sustancias psicoactivas. ¿Qué está pasando con los patrones? 1, de crianza y 2, los entes que debemos de proteger y velar por los derechos de los niños y niñas. ¿Qué piensa un niño a los 10 años, en este caso, doctora, que se ve en esta situación? Porque mencionamos el inicio del consumo en las drogas, pero ¿en qué círculo se ve? Uno dice, no, pues mi hijo va al colegio y allá no le va a pasar nada, o yo no lo dejo salir porque de pronto las amistades que tiene no me gustan mucho. ¿Qué debe pensar un padre en estos momentos para decir cómo prevengo a mi hijo o cómo lo protejo de pronto de no caer en esta situación? Son muchas herramientas las que podemos entrar a evaluar, pero una de ellas, y siempre parto diciéndole esto a los padres de familia, es, bueno, yo tengo que confiar en mi hijo, debo confiar en mi hijo, pero ni por error puedo confiar en su contexto. De acuerdo. No puedo confiar en el contexto donde se desenvuelven los niños. Entonces los chicos, cuando pronto hay algo de consumo, generalmente dicen, papá, pero es que tú no confías en mí. El papá, ¿cuál es el argumento inmediato? Hijo, confío en ti, pero no puedo confiar en el contexto donde tú te desenvuelves, porque yo no sé cómo son tus otros compañeritos, cómo se están desenvolviendo. Entonces, tenemos que partir de la escepticidad de dónde están desenvolviéndose nuestros hijos y de ahí empezar a tener un ente de protector. ¿Un ente protector cuál es? Pues yo como padre. Total. ¿Cierto? Ajá. ¿Cómo puedo hacerlo? Por medio del modelo de conducta. Miren, padres, se los digo de verdad con mucho respeto y mucho cariño. Un joven nunca va a escuchar o hacer lo que tú le digas. Un joven lo que va a hacer es replicar la conducta que tú le das. Tu ejemplo es vital para prevenir el consumo de drogas, entonces ahí es donde nos tenemos que preocupar y preguntar como padres, bueno, ¿cómo está el ejemplo en casa? ¿Cómo están los valores arraigados en casa, la afectividad? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Tenemos una llamada, doctora. Hola, hola, ¿quién tenemos en la línea? Con Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy bien, Daniela, te voy a dejar con la doctora Patricia, si quieres preguntarle algo acerca de este tema tan importante que es la adicción a las drogas. Doctora, es que tenía una pregunta. Mi hermano tiene 18 años y él normalmente trasnocha mucho. Dime, repíteme, perdón. Él normalmente trasnocha mucho. Trasnocha mucho. Y se acuesta tipo 1 de la mañana, pero a las 6 ya está parado otra vez. ¿Esto sería síntoma de algún tipo de adicción? ¿Tendría que preocuparme? Depende porque ese es un signo en el cual, por ejemplo, si lo asociamos con cocaína, que es un estimulante, posiblemente hace que los niveles de sueño disminuyan y esté hiperalerta y superactivo. Pero no solamente puede ser alguna situación médica, siempre si hay una presunción de que mi hermano
de 17 años está consumiendo, dile a tus papás que lo lleven a una revisión médica para saber si de pronto no son otros factores y de pronto estamos pecando más de exagerar, a menos de que hayan otros factores relacionados que tú puedas asociar, es decir, de deshoras a la hora de llegar a la casa, no cumple con las obligaciones de llevar las tareas al colegio, te reportan inasistencia. Pero lo primero que creo que si hablamos de sueño hay que entrar es a evaluar médicamente qué es lo que está pasando, entonces hay que llevarlo al médico. De acuerdo a la llamada de nuestra televidente, podríamos mencionar algunos síntomas que nos generen de pronto sospecha, en este caso, que nuestro hijo está consumiendo. Bueno, hay algo que se llaman los signos o los síntomas específicos e inespecíficos. Los específicos están encaminados a que una mamá, siempre lo digo y pues tal vez muchos me digan que no, pero pues siempre hay que pecar por exceso y no por defecto, y es que tengo que entrar a esculcar, por ejemplo, la maleta de mi hijo. Y si en la maleta de mi hijo de pronto encuentro algún artefacto, como de pronto esferos, las minas de esferos transparentes, que son los BIC, los esferos BIC, y tienen residuos tal vez de hojitas o polvo blanco, puede ser cocaína, puede ser que una tapa con un huequito, puede ser una pipa artesanal para el consumo. De hecho, las esferas de los mismos BIC, que son pequeñas, las están utilizando muy astutamente en los colegios para consumir. Esos son signos específicos. Y uno como mamá eso no lo sospecha. Claro, o sea, no. Y en caso tal de que lo encuentre también muchos papás, inocente. Y el chico le puede argumentar, no mamá, eso no es mío, eso era un amigo que me lo... Y el papá, bueno, mijo, no hay que creer eso y hay que entrar a mirar más a profundidad. Ese es un signo específico. Otro signo específico, por ejemplo, es que él le veamos polvo en la nariz. Y muy inespecífico podría ser los cambios comportamentales, los cambios en la conducta. Por ejemplo, te reportan en el colegio que el niño no está funcionando, que no está llegando la inasistencia al colegio, se pone agresivo, irritable, quiere salir o de pronto está supremamente activo. Eso pasa cuando hay consumo de estimulantes, se ponen muy activos y no quiero estar en la casa y tengo que salir y tengo que salir. Entonces hay que discriminar qué tipo de sintomatología, pero los síntomas específicos generalmente cuando se presentan es que el chico ya lleva un tiempito con el consumo, entonces sí, de hecho, para poderlo prevenir siempre hay que estar esculcando, mirándole, que él no se dé cuenta, sacamos habilidades, exacto, tengamos habilidades y astucia como padres para poder que no tampoco maltratarlos, pero hay que estar adelante. Confiar en ellos, pero estar pendientes. Exactamente. Algo muy importante ya cuando mencionábamos las edades, también como padre está bien hablarle a mi hijo sin maquillar tanto, de pronto como explicarle las drogas son esto y te lleva, porque pasa muchas veces con los padres que precisamente por no meter ideas a la cabeza, pues no tocan este tipo de temas, que es importante como hablarlo sin anestesia. ¿O qué opina usted? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que sigue siendo aún hoy en día un tabú el consumo de las drogas, y los papás, y de verdad me pongo en los zapatos de los padres. Mira, yo llevo casi 10 años, un poco más de experiencia en trabajar con adolescentes y adicciones, y las situaciones emocionales en las que se ven enfrentados los padres de familia de no saber qué hacer con su hijo que consume drogas, es súper complicado. Entonces, si yo como padre, indistintamente de que yo sepa o no abordar el problema, pues tengo que hacerlo. No me tiene que dar ese miedo, porque cuando los embarazos igual ocurre. Total. Yo no hablo con mi hijo, no lo prevengo. Si yo no sé, pues yo caigo en las cosas. Yo tengo que saber, yo tengo que informarme. Entonces, por ejemplo, hablando de los pueblos, las personas que no son muy escolarizadas, se ven enfrentadas a unas situaciones que no saben qué hacer, siempre les aconsejo y les digo, venga papá, usted lo que tiene que hacer es, si usted no sabe manejar un computador, vaya al internet, dígale a la niña que le imprima 3 cosas de la marihuana, usted se lo lleva, eso no se le van 1000 pesos, se lo lleva para su casa y pone a su hijo a leer. Hijo, ¿tú qué piensas de esto? Y están empezando uno a tener más empatía, ¿cierto? Claro. Porque no le estás marcando, ojo, no me consuma, usted no puede consumir, no. Es la manera. Exacto, estoy educando, lo que llamo yo, hay que educar, no solamente en educación cognitiva, matemáticas, inglés, español, sino en adicciones, en habilidades para la vida que le hacen falta a nuestros chicos. De acuerdo. Si hablamos ahora del porcentaje
entre mujeres y hombres, a veces encontramos que los hombres tienden a consumir un poco más. ¿Es real y por qué se da esto, doctora? Pues imagínate que actualmente las cifras están muy paralelas. En el 2017 hablábamos de un porcentaje de casi el 40% superior en hombres, pero no, hoy en día estamos en un 71 punto algo al 80%. Es decir, estamos en un umbral del menos del 10% en el que estamos con igualdad. Ahora, se presume que para el próximo año estamos 50-50. Entonces es muy preocupante, sobre todo en las niñas escolares, se está presentando mayor el consumo de drogas, dado que pues las oportunidades, lo que reportan ellas, dado el programa, efectivamente es que se sienten más vulnerables en los pueblos, ¿no? Y por eso el consumo posiblemente en los pueblos puede aumentar en niñas. Hablamos de los pueblos y de ciertos lugares donde de pronto el tema no lo ven tan grave por falta de información. Acá mencionábamos algunos casos como el papá que no sabe manejar la internet, entonces de qué manera puede solucionarlo. Socialmente las personas cómo perciben cuando se habla de drogas, o sea, en este caso cómo asumen de verdad la situación de la droga. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema súper complejo, ¿sabes? Que es la naturalización. Nosotros socialmente, dado el consumo de alcohol, las bebidas legales como el alcohol y el tabaco, pues podemos naturalizar de una manera muy sencilla que mi hijo se vaya a su fiesta de grado, que vaya a una fiesta de 15 y le ofrezcan un traguito, un vino, ¿cierto? Y eso decimos, por eso es que es un traguito. Por ejemplo, en las reuniones familiares siempre hay alcohol, o sea, eso es algo que hace parte. Y al niño, pero si está con la familia, ¿qué pasa? Si está con nosotros, está seguro. Entonces, ese tipo de información que queda en la cabecita de los niños. Y yo les digo a los papás, claro, hoy está contigo, pero el día de mañana va a estar con esos amigos, no va a querer estar contigo y consumiendo qué tipo de drogas. Ahora, hablemos que el problema de verdad de ¿cierto? De no reconocer que el alcohol está dentro de las 5 drogas y el tabaco dentro de las 5 drogas más problemáticas para la salud del propio individuo. O sea, son de las que, por ejemplo, la cirrosis que produce el alcohol, y que digamos, esas cifras no son tan evidentes, pero de verdad en Colombia, si yo como profesional pudiera ayudar a un padre a concientizarse de que el alcohol es un problema, mire, partamos de la ley. La ley dice que un joven de 18 años no debe de consumir. Y nosotros tal vez en las casas sin saberlo lo rompemos porque es que como está conmigo, rompemos la regla, partimos de ahí, entonces ahí está el problema. Como padre tengo que proteger a mi hijo y mientras está en mi casa, hasta por lo menos sus 18 años no le permito el consumo de ninguna, esté con papá, esté contigo, esté conmigo, con quien sea. O es que está muy pequeño, o sea, tenemos que ser conscientes del tipo de mensajes que le estamos, como en este caso, insertando en la cabecita de nuestros hijos, porque cualquier palabra mal usada se puede interpretar de otra forma, o sea, porque estoy en mi casa, entonces sí lo puedo hacer, o porque estoy acompañada de un adulto, entonces hay que saber qué tipo de información estamos manejando. Hay algo, doctora, con el tema de las drogas, y es que se empieza, como bien lo decías, en una fiesta con una cerveza, luego con un aguardiente, algo más fuerte, y va hasta el consumo. Igualmente el consumo va en categorías, ¿no? Es progresivo. ¿De qué manera los papás pueden intervenir en este caso, que uno dice como, ¿puedo ayudar a mi hijo en este momento? O cómo, si una persona está en esa situación, cómo parar de pronto y decir, quiero salir de esta situación? Bueno, lo primero que yo siempre le recomiendo a un padre de familia es, bueno, primero cálmese, papá, tranquilícese, acepte la situación real, porque aquí es donde los papás pecan grandísimo, grandísimo. El error que cometen es que inmediatamente saben o son reportados en los colegios, llegan a arremeter en contra del chico. Usted es un drogadicto, usted es un marihuanero, lo saco y lo llegan a atacar vulnerando, es que no le están atacando la conducta sino sus emociones, ¿cierto? Y eso es algo, huellas imborrables para un chico. Entonces lo primero que yo le sugiero a un papá, si su hijo ya está dentro de un consumo de drogas, sea de que el tipo que sea, tranquilícese, cálmese. El siguiente paso, luego de que usted se tranquilizó, viene una etapa de no aceptación, porque entonces mi hijo, una mamá alguna vez me decía en una oportunidad, pero es que mi hijo salió de mis entrañas,
Mi hijo yo lo conozco perfectamente, yo sé que mi hijo no es capaz y el mismo chico me reportó que consumía, ¿cierto? Ok. Entonces los papás se cierran y eso tiene que ver también con los niveles de escolaridad porque, por ejemplo, otra de las estrategias para poder ayudar a mi hijo es que yo tengo que saber cómo está mi rol como padre. Entonces, por un lado, las personas de estratos bajos posiblemente son demasiado autoritarios, rígidos, muy rígidos con sus hijos. Y los padres de estratos altos pueden ser permisivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me calmo, ¿cierto? Tengo que empezar a decir, bueno, ¿cuál fue mi error como padre? Y entonces lo digo con mucha delicadeza porque de pronto todo el error es mío, yo lo malcrié. No, sino evaluándome con asertividad, decir, bueno, tengo que evaluar qué tipo de estilo de crianza le di a mi hijo. Permisivo, autoritario, democrático o negligente. Y partiendo de eso, ahí les doy los 4 estilos de crianza. Entra a internet, evalúe cuáles son esos estilos de crianza y le aseguro que usted va a encontrar muchas respuestas y ahí salen las consecuencias. Buenísimo. De hecho, en el manual... Que aquí está, que de hecho lo quería mencionar, pero ya vamos a hablar bien del tema, porque digamos que conclusión que me queda de esta parte de la información es que aparte de educar a nuestros hijos también nosotros como padres tenemos que educarnos. Es muy importante saber de qué manera asumo y qué posición estoy yo como padre para poder hablarle en este caso a mi hijo. La doctora nos trae un programa que está desarrollando, que es programa Jóvenes sin Drogas, Padres con Reglas, que vamos a hablar en un ratico. Por el momento yo los invito a que sigan participando de este tema a través de las redes sociales como @teleamigatv y también a través de nuestras líneas telefónicas. En un ratico volvemos para desarrollar este tema aquí en Salud para Todo. Continuamos en Salud para Todo, hablando hoy, desarrollando este tema acerca de las adicciones. En este caso estamos hablando de la adicción a las drogas. Si usted quiere conocer un poco más o hablar con nuestra doctora especialista, lo puede hacer a través de 287-8355 o nuestra línea nacional gratuita 018-115-116. Continuamos con la doctora Patricia Moreno y estamos hablando acerca de este programa. O sea, quisiera que nos contaras un poco acerca del programa y de la cantidad de programas que pueden encontrar los papás que de pronto están en esta situación y quieren recibir ayuda en esta situación con su hijo o con algún pariente cercano. Bueno, dado mi experiencia y evaluando caso por caso que siempre me llegaba, yo veía una necesidad muy importante que era educar a los padres. Entonces en la Fundación Americana de Adicciones nos pusimos varios profesionales en el trabajo de implementar este programa que su mismo nombre lo dice, Jóvenes sin Drogas, Padres con Reglas. Un padre se pregunta, pero yo ¿cómo le pongo reglas ahorita a mi hijo? Nosotros en el desarrollo del programa entrenamos a los padres de familia para que puedan ayudar a sus hijos, por un lado a prevenir y por el otro lado a intervenir si en caso tal ya hay un consumo. Entonces este programa es maravilloso porque el impacto que hemos podido hacer en muchos de las alcaldías locales les ha sido maravilloso porque los papás no llegan desarmados, ¿no? Llegan y dicen, pero yo no sabía que tenía que hablar con mi hijo de tal y tal manera, cómo abordar este tema. Nos sentamos con los mismos chicos y con sus padres y hacemos ejercicios de roleplay para que ellos puedan integrarse como padre e hijo. Entonces siempre me decían, pero es que no hay un manual para los hijos porque es que cada hijo es independiente. Claro, cada hijo es particular, sí, cada chico es diferente, pero si nosotros como padres partimos de unas herramientas desde el área neuropsicológica, podemos entrar a ayudarlos y prevenir, que es lo más importante. Aquí hay algo de lo que mencionas y es la edad. He escuchado frases de los padres que dicen, no, es que ya tiene 15 años, ya qué caso me va a hacer, ya no me escucha a mí como padre, ¿no? O sea, como que hay un estándar de edad donde dice, si no lo corrige desde ya, ese muchachito se le va a salir de las manos, ¿no? Que suele suceder mucho. ¿Qué hacer si de pronto él ya es mayor de edad, ya como padre no me escucha y la persona que está realmente como en este caso con la adicción no entiende porque muchas veces como su realidad es otra?
¿cómo puedo yo acercarme a esa persona y ayudarla? De pronto si no tengo la autoridad, en este caso como padre o como alguien superior, a decirle, ven, te voy a ayudar, vamos a buscar ayuda. ¿Cómo me puedo acercar yo y de pronto como darle una luz a esa persona? Bueno, en primera instancia siempre les digo, cuando yo formo a mi hijo en valores, siempre me debo apegar a ellos. Tal vez se demore mucho en el reconocer que necesita ayuda, pero yo tengo que estar pendiente ahí. Pendiente no quiere decir que yo tenga que aguantarme si mi hijo tiene un consumo alto y el desafío, porque es que son oposicionistas desafiantes las personas que ya consumen, entonces se le pueden parar al papá y de malas y es mi vida y yo veré qué hago con eso y se les enfrentan. Entonces yo como papá tengo que guardar la calma y poner reglas en las que tiene que estar en mi casa, y si tú estás en mi casa va a ser bajo estas normas, porque aquí hay amor, aquí hay afecto, reconozco mis fallas como padre. Si la situación es completamente desbordada, definitivamente necesitamos, y ni siquiera porque sea desbordada, siempre tenemos que tener ayuda de un profesional. Si tiene 15 años quiere decir que aún está en el colegio, reportemos la situación en el colegio. Es decir, cuando un niño ya empieza a tener conductas agresivas, cuando ya empieza a salírsele de las manos del papá, le pregunta al papá, bueno, ¿y qué pasó con la sintomatología previa? ¿Qué pasó con los indicios antes que tuvo el niño que nos estaban indicando que algo no estaba pasando? Cuando ya un papá decide aceptar que hay un problema de drogas, ya el chico posiblemente le cogió muchísima ventaja, y la droga también a él. Entonces, por eso es fundamental la prevención. Educarnos en adicciones como padres, y este manual, este programa Jóvenes sin Drogas, Padres con Reglas, les permite eso a los padres de familia. Entonces siempre me acojo a ese amor eterno que le tendremos los padres a nuestros hijos para poder hacer cambios, y si yo no sé algo, pues me tengo que educar. Educación, y de hecho esto lo dice semejante ícono que es Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Ahí les dejamos esta frasecita súper importante y súper cierta. Tenemos una llamada. Hola, hola, ¿quién tenemos en la línea? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila Arias. Camila, te voy a dejar con la doctora Patricia. Gracias. Doctora, ¿cómo está? Mire, ¿Cómo estás? Lo que pasa es que tengo un caso en mi familia. Un familiar que lleva más de 12 años en las drogas. Él en este momento tiene aproximadamente 30 años. Y realmente los papás no saben cómo sacarlo de ese problema, porque pues no puede estudiar, no trabaja, vive en la casa con ellos y ellos no saben ya qué hacer. Bueno, en el caso de él ya manejamos una adicción 12 años, ya desafortunadamente la familia tiene que lidiar con una enfermedad. No, una enfermedad, recordemos que una adicción es la enfermedad crónica del cerebro, y no es que está muy encaminado en nuestro país en pensar que es la voluntad de la persona, es que él no quiere dejar de consumir, no. Es una persona enferma, que es una enfermedad igual que la diabetes, que es una enfermedad igual que el cáncer, que es progresiva. Hay periodos en los que se recupera y hay periodos en los que recae. Vuelve y se recupera, vuelve y recae. Entonces es una enfermedad progresiva. Desafortunadamente, si no trabaja, si no funciona, ya su vida es completamente disfuncional, y creo que tienen que entrar a evaluar primero, de hecho, más que la parte conductual, la parte médica. ¿Cómo están sus órganos blancos? Generalmente nosotros los profesionales, cuando tenemos este tipo de población donde ya es un consumo, ya es una adicción fija, lo que buscamos es darle calidad de vida al individuo, ¿cierto? ¿Hay posibilidad de salir de este tipo de enfermedades ya? Es probable, es muy probable que pueda ser, pero cuesta más, es más difícil. Uno, los costos son supremamente elevadísimos. Es claro, mira, nosotros en nuestro sistema de salud tenemos 3 meses de internamiento para las personas que tienen un problema, pero no hay seguimiento. Y una enfermedad progresiva como esta necesita un seguimiento, una latencia alta de tratamiento para poder sacar adelante a la persona. Entonces, el costo para una intervención particular es altísimo. Es muy alto porque estamos hablando de varios profesionales. Entonces, lo primero que yo le diría a nuestra televidente es que háganle un chequeo médico a ver cómo están sus órganos blancos, corazón, hígado, pulmones, a ver cómo se encuentran. Y si de pronto por ese lado el individuo, ese familiar, puede entrar a generar algo de empatía con respecto a su salud,
y nos permita a todo el resto intervenirlo y apoyarlo. Pero sí, definitivamente es una enfermedad que es muy difícil. Nosotros los profesionales estamos supremamente preparados para que en cualquier momento las personas desistan del tratamiento. A eso iba, doctora, ¿qué tan importante es que la persona esté de acuerdo o no a realizarse este tratamiento y a salir de esta situación? Porque una cosa es que en este caso pues el papá quiera, pero yo en este caso como adicta diga, no, yo estoy bien, yo no necesito absolutamente nada, no voy a ir a ningún lugar a recibir ningún tratamiento, o sí, soy consciente de la situación en la que estoy y quiero recibir ayuda. Bueno, el caso de la televidente es una persona que tiene 12 años de consumo, vuelvo y digo, con ellos es calidad de vida y es, digamos, muy poco probable que se pueda hacer una intervención porque él acepte a conciencia. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? En nuestros jóvenes no podemos decir que ellos tienen una adicción como tal. Para que se pueda adquirir esta enfermedad, el consumo debe ser progresivo. Y también quiero de pronto tranquilizar a los papás que no porque mi hijo consuma quiere decir que ya es un adicto. No, a menos de que haya una proclividad genética a nivel familiar que sea un indicador para que mi hijo consuma. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si su esposo, señora, consume, si el abuelo del niño consume, posiblemente hay una carga genética, la proclividad genética que llamamos, para que ese niño cuando consuma pueda desarrollar una adicción, pero muchos chicos sí lo hacen de una manera recreativa, pasa un periodo de tiempo, esperemos que no sea superior a 2 años, y lo dejan, y todo eso depende de los niveles atencionales que tenga de los papás. Entonces, cuando hablamos de adicción en jóvenes, me tranquilizo un poco porque, claro, está supremamente exacerbado, pero no quiere decir que tenga una adicción, que posiblemente tenga un consumo abusivo, sí, y que le pueda llevar a una adicción también. Por eso hay que prevenir que no consuma. Esa es la clave. Eso es lo más importante. A través de las redes sociales también están haciendo preguntas y Camila tiene una pregunta específica donde ella menciona si de pronto conoces o existe alguna universidad en el mundo donde se prohíba que entren estudiantes o entre una persona que consume drogas. Es muy importante esa pregunta, ¿sabes? Porque sí, lo que pasa es que a los consumidores se han criminalizado, ¿cierto? Entonces se estigmatizan, se alejan, no, usted no se junte con mi niño porque es que usted ¿cierto? Entonces los consumidores son víctimas de una enfermedad, son personas enfermas, son personas que necesitan ayuda y comprensión, no los podemos marcar. Y efectivamente en ningún lado, hoy en día ya estamos evolucionando con respecto a la salud mental y decimos de que no, ellos son personas enfermas que merecen nuestro respeto, nuestra tolerancia, porque no es simplemente, es que él quiere consumir, no, es que ya hay una información en su cerebro, en su organismo que le demanda todo el tiempo el consumo de drogas. Entonces hay una necesidad, ¿no? Hay una necesidad, ya le metiste esa información química a tu organismo y hay que entrar a intervenirla en caso tal de que la persona quiera. Por ejemplo, si mi hijo de 15 años consume y él no quiere tratamiento, porque generalmente lo que te digo, los padres lo primero que piensan es lo voy a internar. Pero pues hay que mirar los sitios donde lo voy a internar. Generalmente los chicos, no todos necesitan internamiento. No todos los problemas de consumo necesitan internamiento, se puede hacer una terapia breve, ambulatoria, desde casa, enseñando a los padres, enseñando a los chicos a hacer asesorándoles de cómo está el proceso en el colegio y ya se recupera el chico y perfectamente, ¿cierto? Entonces hay que saber discriminar la problemática como tal. De acuerdo. O sea, ahí queda claro que no solamente es que alguien de afuera como haga caer en cuenta a la persona, sino uno como consumidor, analizar su comportamiento y su situación para decir, oiga, ya estoy pasando límites. Tener conductas de autoevaluación, yo tengo que ser crítico y eso es lo que pasa, eso es lo que les enseñamos a los chicos, cómo autoevaluarnos, conocer mi personalidad desde el programa, cuáles son los tipos de personalidad, qué es conductas, qué son las conductas de autocontrol, qué es solución de problemas, qué es la resiliencia. O sea, yo tengo que ser capaz de autoevaluarme y decir en qué momento estoy progresando negativamente hacia algo. Hemos mencionado aquí las posibilidades en las que los papás pueden actuar ante esta situación, de qué manera se pueden dar cuenta que su hijo está consumiendo drogas. Hay un porcentaje, digamos que diría casi igual, entre el tiempo que la persona pasa en la casa o en el colegio, que también es gran parte del tiempo.
¿Cómo hace uno, como docente, en este caso como institución, para identificar que un alumno está en esta situación y de qué manera puedo ayudarlo? Claro, entonces para identificarlo vienen a ser evidentemente los cambios comportamentales, ¿no? Entonces yo tenía un niño muy juicioso y de repente no me entrega tareas, un niño que me asistía al colegio, ¿no? De repente dejó de asistir al colegio, empezó de pronto a tener agresividad con sus compañeros y a manifestarse frente a ella. Esa puede ser los síntomas de, bueno, ¿qué pasa aquí? Nosotros siempre desde la parte educativa hablamos de la presunción, estoy presumiendo que este niño está consumiendo. Luego de que yo presumo o tal vez si evidencio que hay consumo, lo que tengo que hacer es reportar. En primera instancia, reportarle a los padres de familia. Acá los docentes, si me pongo en los zapatos de los docentes, hay un grande problema, que muchas veces los padres no le creen. Los papás, no, usted me está calumniando, usted no quiere a mi hijo, usted me rechaza a mi hijo. O desde no el hijo escucha. es que ese profesor me la tiene montada. Y así van a argumentarlo y el papá se cierra eso y deja que progresivamente el problema avance mucho más. Entonces yo le digo a los papás, sean cautos, tengamos la capacidad de escuchar a los profesores porque el profesor no le va a decir, venga, presumimos que su hijo consume por hacerle daño. Es uno de los tantos estudiantes que tiene y de las tantas generaciones que van a salir. Si usted como padre escucha lo que le está diciendo ahorita, se puede hacer. Imagínense, muchos padres son reportados en 11, su hijo está consumiendo, el niño sale a final de diciembre y el profesor ni más ese niño. ¿Y quién se quedó con el problema? El papá. El papá, ¿cierto? Entonces tengamos la capacidad de escuchar. Luego vayamos al colegio cuando el orientador nos reporta que esta situación es, de pronto presume que hay consumo de drogas, escúchelo. Luego de eso vamos a entrar a un seguimiento. Ese seguimiento parte desde el departamento de orientación. Sí. El departamento de orientación, si ve que la situación es muy crítica, tiene que reportarlo a las entidades de alertas, puede llamar al 123 para que hagan seguimiento directamente desde el ICBF si la situación es muy problemática, pero si vemos que hay unos papás conciliadores, hay unos papás proactivos, hay unos papás quieren ayudar a su hijo, pues ellos tendrán que hacer la intervención individual, particular, con entes que también pueden llegar a ser económicos y la orientadora pide seguimiento, lo cual significa que si hay seguimiento en intervención, la mejora educativa va a funcionar. ¿Sí se van a ver los resultados. Se van a ver los resultados, pero depende también de la situación para la que enfrente el colegio y los docentes, que de verdad sí mi admiración total para ellos, para abordar esta situación tan compleja. De acuerdo,